Bueno, ¿qué tal? Muy buen día. Los saluda su profesor Valente Quintana y hoy va a ser nuestra primer clase, digamos, la clase de la primera unidad, la unidad uno, que se refiere al derecho colectivo de trabajo en lo general. Para poder platicar acerca del derecho colectivo de trabajo, es muy importante por lo menos arrancar de una pequeña explicación histórica para poder analizar de dónde viene la necesidad de los trabajadores de poderse unir, de poder crear asociaciones de trabajadores para ejercer sus derechos, para defender sus condiciones laborales. Para no hacer muy largo esta parte, vamos a platicar que por lo menos en México es, es obligado, digamos, mencionar dos movimientos muy significativos que dieron pie a toda una revolución en nuestro país. Estos son los movimientos de Cananea y Río Blanco. ¿Qué fueron los movimientos o qué se desenvolvió en los movimientos de Río Blanco y Cananea? Bueno, en primer lugar, hay que recordar que nuestro derecho laboral nace propiamente a nivel federal en 1917 con nuestro artículo 123 constitucional. Nosotros fuimos pioneros para el derecho laboral constitucional, así como ejemplo para todo el mundo. Ya posteriormente a nuestra constitución, en el año de 1918, existiría o nacería la Constitución de Weimar, que también iba a reflejar en su contenido pues este carácter social, haciendo referencia a los derechos que deben de tener todos los trabajadores. Pero para que nosotros pudiéramos llegar a consagrar el derecho laboral dentro del marco de nuestra Constitución, pues no fue tan sencillo. Tuvimos que pasar algunas experiencias desagradables para los trabajadores, como son las propias derivadas de los movimientos de Cananea y Río Blanco. Antes de platicar acerca de Río Blanco y Cananea, también es importante acordarnos de unos personajes, un par de hermanos, que dieron mucha vida también y reflejaron la importancia que tenía respetar las condiciones de los trabajadores, que ellos fueron los hermanos Flores Magón, Ricardo y Enrique Flores Magón, fundando también su Partido Liberal Mexicano. Como parte del manifiesto del Partido Liberal Mexicano, nosotros vamos a encontrar el antecedente de este artículo 123, y algunos miembros de este Partido Liberal Mexicano pues precisamente serían parte de los trabajadores que se encontraban dentro del movimiento de Cananea, así como de Río Blanco. Hay que recordar que en esa época pues era una ideología muy persistente, tenía gran peso la lucha de clases sociales derivada del marxismo. Bueno, entonces era ellos se definían como anarcosindicalistas, los hermanos Flores Magón, así como los agremiados o afiliados a este Partido Liberal Mexicano, de los cuales dijimos se encontraban tanto en los movimientos de Cananea y Río Blanco. ¿Qué pasa en Cananea y en Río Blanco? Bueno, en Cananea los trabajadores luchan por tener las mismas condiciones laborales que sus similares, que los trabajadores que desempeñaban las mismas tareas, pero que en ese caso en particular, recuerden que Cananea está en Sonora, hacia el norte del país, pues provenían muchísimos mineros norteamericanos. Y bueno, esos mineros norteamericanos, digamos, gozaban de mejores condiciones laborales, como mejores salarios, como mejores medidas de seguridad, mejores equipos. Entonces, y al final desempeñaban las mismas tareas que los mineros mexicanos, por lo cual los mineros mexicanos se sienten inconformes, manifiestan, paran labores en las minas y bueno, básicamente lo que sucedió es que este conflicto, en primer lugar, se lleva al Poder Judicial local. El Poder Judicial local lo transmite
hacia el Poder Judicial Federal y a su vez se transmite hacia el Poder Ejecutivo. Y recuerden que en ese momento en el Poder Ejecutivo, estamos hablando de 1906, y al frente del Poder Ejecutivo en 1906 estaba don Porfirio Díaz. Y don Porfirio Díaz, para atraer inversión a nuestro país, pues básicamente lo que ofrecía era una mano de obra de los trabajadores sumamente económica. Era muy barato venir y pagar a los trabajadores mexicanos. Y obviamente los inversionistas extranjeros lo mínimo que pedían de los trabajadores era que no fueran conflictivos, ¿sí? Era una tarea de la que se tenía que encargar don Porfirio para poder seguir atrayendo la inversión. Entonces este conflicto se resuelve de una manera muy triste. Llega el ejército a Cananea y, como diría don Porfirio, pone en orden a los trabajadores y les pide que se regresen a laborar. Para esto hubo un conflicto armado también. Hubo una serie de asesinatos para los trabajadores, lo cual los convertiría en mártires de una causa. Algo muy similar pasó al año siguiente en Río Blanco, Veracruz, pero ahora en la industria textilera. Y lo que sucedió básicamente era que los trabajadores textileros de Río Blanco, o bueno, de la zona en general de Orizaba, estaban cansados de aquellas tiendas de raya. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos historia de México en la secundaria o en la primaria, bueno, esas tiendas de raya, para consumir en estas tiendas los patrones pagaban a los trabajadores con crédito que únicamente podían consumir en las propias tiendas que tenía el patrón, lo cual pues en realidad era algo muy ventajoso para el patrón. Y no nada más eso, sino que les daba un crédito adicional que muchas veces crecía tanto que se volvía impagable, y estos créditos se transmitían de generación en generación. Con esto quiero decir que debido a estos créditos de repente ya había trabajadores que estaban laborando únicamente para poder pagar los créditos que habían dejado sus padres o sus abuelos, lo cual desde luego generaba una condición sumamente desfavorable para los trabajadores textileros de la zona de Río Blanco, allá en Orizaba, Veracruz. Pues lo mismo, paran actividades, llega este conflicto hasta el escritorio de don Porfirio, se resuelve de la misma manera. Hay mártires también en Río Blanco, pero recuerden que al interior de estos movimientos se encontraban pues partidarios de ese Partido Liberal Mexicano, comandado por los hermanos Flores Magón, o sea que ya tenían cierto adoctrinamiento anarcosindicalista. Eran demasiado radicales estos trabajadores, por lo cual llegaron también hasta esa situación. Bueno, digamos que esas fueron las semillitas, o algunas de las semillitas que darían como resultado todo ese movimiento a partir de 1910, con diferentes agendas o diferentes estandartes. Los hermanos Flores Magón, por su parte, pues con los derechos de los trabajadores. De hecho, en 1912 nace la Casa del Obrero Mundial bajo la influencia de este mismo sindicalismo o anarcosindicalismo que heredaban los hermanos Flores Magón. La Casa del Obrero Mundial nace durante la Revolución Mexicana, pero también había otras agendas, como por ejemplo los campesinos, que estaban comandados por Emiliano Zapata, la no reelección, ya dijimos, por Francisco I. Madero, así como otras agendas más. La que a nosotros nos importa será la de los trabajadores. La de los trabajadores que organizan, dijimos, la Casa del Obrero Mundial, que en su momento más bélico de la Revolución organizarían aquellos batallones rojos que se integrarían y apoyarían al ejército constitucionalista de Venustiano Carranza y de Álvaro Obregón. Bueno, nosotros sabemos ahora que el resultado de todo ese movimiento, el resultado de los conflictos de Cananea, de Río Blanco, pues fue en 1917 nuestro artículo 123. Nuestro artículo 123 por fin reconoce como un derecho constitucional
el que los trabajadores se puedan asociar para velar por sus intereses. Posteriormente, ya en 1931, nacería nuestra Ley Federal del Trabajo, reconociendo los derechos también de los trabajadores para asociarse, el derecho de huelga, el derecho de negociación colectiva. Para ello, bueno, es importante entonces, ya con este piso histórico, este antecedente que hemos generado, hablar de los sindicatos. ¿Cuál es la necesidad de crear sindicatos? Desde la Revolución Industrial se dieron cuenta los trabajadores que si a uno de los trabajadores o uno de los trabajadores iba a manifestar alguna inconformidad con el dueño de los medios de producción, pues era muy fácil que se le cambiara, ¿sí? Pensándolos como recursos. Este recurso ya no me funciona, ya se fundió, vamos a poner otro recurso ahí, un recurso nuevo que tenga ganas de trabajar, que no se vaya a quejar. Entonces, pues ya saben, uno en realidad no hacía o no generaba ningún tipo de cambio, pero se dieron cuenta de que si los trabajadores trabajaban en conjunto en búsqueda de pues tener mayores derechos o digamos mayores o mejores condiciones de trabajo, podría lograrse, tenían un mayor peso. Este peso lo viene a complementar el derecho del trabajo. El derecho del trabajo que nosotros no lo conoceríamos, sino a raíz de el nacimiento de estas dos clases sociales, la burguesía y el proletariado, entendiéndose como burguesía a los dueños de los medios de producción, ¿sí?, que necesitaban a su vez a su contraparte, que eran o siguen siendo, mejor dicho, los trabajadores. Ya para nuestra Ley Federal del Trabajo hay que reconocer, y de hecho para nuestra Constitución, reconocen el derecho que tienen los trabajadores para asociarse, y se reconoce al sindicato como una asociación de trabajadores que tiene como misión la búsqueda, el estudio, el mejoramiento y la defensa de los intereses de los trabajadores, aunque también reconoce que puede ser una asociación patronal. Esto nos pone en el panorama un aspecto muy claro, que los sindicatos pueden ser tanto de trabajadores como de patrones, aunque claro, los que nosotros conocemos y tienen determinados derechos consagrados en la Ley Federal del Trabajo, así como en el artículo 123 constitucional, son los sindicatos de trabajadores. La ley también exige que para poder constituir una organización sindical necesitamos contar con por lo menos 20 trabajadores, ¿sí? Bueno, entonces ya sabemos que es una asociación que tiene como misión el estudio, el mejoramiento, ¿sí?, y la defensa de sus intereses. Valdría la pena ver en qué momento ejerce cada uno de estos puntos esta organización sindical. Nosotros decimos que la organización sindical ejerce su tarea de estudio, pues precisamente cuando estudia las condiciones económicas, sociales, políticas que están en su entorno, en el entorno de ese centro de trabajo. Son circunstancias o aspectos, sobre todo económicas, que debe de tomar en cuenta para llevar a una mesa de negociación colectiva. Esto quiere decir que para que un sindicato pueda sentarse a negociar, necesita saber cuáles son las condiciones en las que se encuentra ese entorno económico y social para poder negociar. Esto quiere decir, con el centro de trabajo, a qué empresa pertenece. Esa empresa a la que pertenece este centro de trabajo, qué comportamiento económico ha venido teniendo, por lo menos desde los últimos 5 años. ¿A qué industria pertenecemos? También hay que analizar cuál es el comportamiento económico de la industria a la que pertenecemos, así como de la zona geográfico-económica en la que estamos establecidos. ¿Cuál ha sido el comportamiento
del Producto Interno Bruto, cuál ha sido el incremento del salario mínimo, entre otras cosas, para que con todos estos elementos la organización sindical pueda realizar un balance general y tener, digamos, un panorama claro, un panorama real de cuál es su margen de negociación, de qué punto a qué punto podría llegar esta organización sindical, y entonces sí acudir a una mesa de negociación en la que va a tener como contraparte de manera natural al patrón o al empleador, ¿sí? Bueno, entonces ahí está la parte del estudio. La parte del mejoramiento es la esencia que debe de tener toda organización sindical. La parte del mejoramiento se refiere precisamente a pues esa actividad, a esos logros que va a tener o debe de tener todo sindicato, mejorando las condiciones de trabajo de sus agremiados. ¿Para qué sirve la negociación colectiva? Para mejorar condiciones. ¿De qué manera podemos nosotros mejorar esas condiciones? De entrada, teniendo mejores condiciones en nuestro contrato colectivo de trabajo que las que marca la propia Ley Federal del Trabajo o artículo 123. Precisamente ese fue un problema que se tuvo por muchísimos años y que se encontró en los archivos de las juntas de conciliación y arbitraje, cuando se descubrió que el 85% de los contratos colectivos de trabajo pues no contenían mayores cláusulas o mejores o mayores derechos o condiciones que las que ya se contenían en el piso mínimo marcado por la Ley Federal del Trabajo, así como por el 123. Esos contratos le hicieron muchísimo daño a la vida sindical en nuestro país. Bueno, entonces el mejoramiento se busca mejorando las condiciones a través de la negociación colectiva y mejorando los derechos. Lo que nosotros como organización sindical podamos establecer dentro de nuestro contrato colectivo obliga. Hay que recordar la pacta sunt servanda. Estamos obligados a lo pactado. Entonces, todo contrato colectivo mejora y vuelve obligaciones esas mejores condiciones. Y la tercera tarea fundamental del sindicato es la defensa. ¿Cómo defiende? ¿Qué defiende? Obviamente la organización sindical está para defender a los trabajadores de manera colectiva, pero no únicamente para defender a los trabajadores en manera individual. Como nosotros decimos, si nosotros mejoramos las condiciones, vamos a plasmarlo dentro del contrato colectivo. Entonces la organización sindical debe de velar por la defensa de ese mismo contrato. Debe buscar que no existan violaciones a ese contrato colectivo, que si dentro del cuerpo de este contrato se establece el pago de un aguinaldo de 20 o de 30 días, pues esto queda ya como una obligación para el patrón, el pago de ese aguinaldo hasta que se revise nuevamente o se cambien esas condiciones, que en lo ideal nunca deben de ser en retroceso, ¿sí? A veces lo tienen que ser por las condiciones igual, pero bueno, se busca que siempre vayan avanzando, y si yo tengo pactado en mi contrato colectivo un aguinaldo de 20 o 30 días, se debe de cumplir, y si no se cumple, se debe de defender ese mismo contrato, esa misma cláusula, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la manera en que defiende? ¿Cuáles son los dientes que tiene la organización sindical? Pues la organización sindical no únicamente está dotada de su derecho de negociación y contratación colectiva, sino también está dotada del derecho de huelga. Entonces, el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo nos habla de cuáles son los puntos sobre los cuales se puede emplazar, puede una organización sindical emplazar a huelga. Y dentro de estos puntos precisamente está la defensa o el incumplimiento de las cláusulas dentro del contrato colectivo, también el incumplimiento obviamente del pago o el otorgamiento de prestaciones otorgadas en la propia ley. Y bueno, precisamente de eso se trata la tarea de la defensa que tienen las organizaciones sindicales. Para hablar también de los sindicatos,
bueno, ya dijimos cuáles son las tareas fundamentales, cómo se desarrollan. Es importante también platicar acerca de un principio del derecho del trabajo consagrado tanto en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, así como nuestra propia Constitución política dentro del artículo 123, que es la libertad sindical, esa libertad de asociación, ¿sí? Bueno, la libertad sindical nosotros la encontramos así como nuestro artículo 123, así como también en la Ley Federal del Trabajo, la vamos a encontrar dentro del convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo, convenio internacional, convenio que México tiene ratificado desde 1950. Y en el 2018, como parte de la reforma laboral que se está viviendo, se ratifica el convenio número 97 relativo a la negociación colectiva y a la libre sindicación. ¿Ok? Bueno, fíjense cuántos años pasaron desde 1950, que se ratifica el convenio número 87, hasta el 2018, ¿sí? ¿Cuántos años pasaron? 68 años pasaron para aterrizar nuevamente en la ratificación de un convenio que es un complemento en realidad del convenio número 87, ¿sí? Entonces vamos a platicar aquí más adelante de los convenios número 87 y del convenio número 98 de la OIT. ¿Qué es la OIT? Para quien no lo conozca, la Organización Internacional del Trabajo es un organismo, como su nombre lo dice, internacional, que se conforma de manera tripartita, esto quiere decir con representación de gobiernos, de empleadores y de trabajadores, y que tiene como misión establecer el piso mínimo de derechos para los países, para los trabajadores que se encuentran en los países miembros de esta organización. La manera en que la OIT lleva a cabo esta misión es creando normas internacionales del trabajo. Dentro de las normas internacionales de trabajo nosotros vamos a encontrar convenios internacionales, vamos a encontrar recomendaciones y vamos a encontrar protocolos, ¿ok? Bueno, los convenios a su vez van a tener otra división. Los convenios, ¿sí? Estamos hablando de un tipo de normas internacionales de trabajo, que son los convenios internacionales. Estos convenios internacionales a su vez van a tener otra división, porque vamos a dividir los convenios internacionales de la OIT, ¿sí?, en tres convenios fundamentales, que son aquellos relacionados directamente con los principios que marca la Constitución de la OIT. Vamos a tener también convenios de gobernanza, que son directrices para que los gobiernos implementen las políticas laborales en sus respectivos países, y vamos a tener también convenios técnicos, que igual serán directrices que estarán encaminadas a determinados sectores o actividades específicas, ¿sí? Bueno, además de ellos vamos a tener, ya dijimos, esos son los convenios, vamos a tener las recomendaciones, que debido a las recomendaciones emitidas por la Organización Internacional del Trabajo en el 2016 y en el 2015 y 2016, en el 2017 nosotros nos vimos obligados por una presión internacional a meternos en todo este rollo que es la reforma laboral. En realidad fuimos empujados a hacer esa reforma porque los actores que forman parte de esta vida jurídico-laboral, pues digamos, se encontraban muy cómodos instalados en determinados privilegios que se tenían. Entonces fue la presión internacional la que movió para poder cambiar este tipo de intereses. Bueno, por eso es importante hablar de la OIT, y por eso dentro de estos convenios fundamentales que dijimos, vamos a encontrar los convenios número 87. Ojo, recuerden, es convenio 87 relativo a la libertad sindical
y convenio 98 relativo a la negociación colectiva y libre sindicación. ¿Libre sindicación y libertad sindical son lo mismo? No. Y ahí vamos a entrar a otro tema que es la libertad sindical. ¿Qué es la libertad sindical? ¿Sí? Decía Mozart Russomano, el famoso catedrático brasileño, que para que nosotros entendamos de manera correcta qué es la libertad sindical, teníamos que analizar 3 puntos. Digamos, él decía que la libertad sindical tenía una forma triangular, ¿sí? Bueno, en esos puntos de ese triángulo, en el punto de arriba, digamos, vamos a encontrar la libre sindicación. ¿Qué es la libre sindicación? Bueno, la libre sindicación se refiere a que un trabajador debe tener el derecho a elegir de manera libre y voluntaria el pertenecer o no pertenecer a una organización sindical. Y en el hecho de que decida pertenecer a una organización sindical, él decida a qué sindicato va a pertenecer. Y no nada más eso, sino que la libre sindicación va más allá, que los trabajadores tienen el derecho también de crear nuevas organizaciones sindicales. Esto lo primero que nos dice es que cuando hablamos nosotros de derecho colectivo, aunque digamos que es colectivo, parte de lo individual. Parte de lo individual porque parte de la voluntad de cada trabajador como individuo de agremiarse o no agremiarse a un sindicato. Entonces, ese es el primer punto, la libre sindicación. También nos habla de que la libertad sindical contempla la autonomía sindical, ¿sí? Libre sindicación, autonomía sindical. ¿Qué es y para qué sirve? ¿Y por qué es importante la autonomía sindical? En primer lugar, la autonomía sindical se refiere a que las organizaciones sindicales nacen de, por y para los trabajadores exclusivamente, ¿sí? Únicamente se van a regular por sus propios estatutos que deben de salir de la asamblea sindical, que es el órgano máximo de toda organización, la asamblea sindical. Va a estar la asamblea, que es el conjunto de los trabajadores o de los delegados que representan al conjunto de los trabajadores, es el órgano máximo y establecen las reglas del juego, o sea, establecen los estatutos, ¿ok? Pero también está la directiva sindical, y la directiva sindical o el comité ejecutivo está encargado de ejecutar las decisiones que sean tomadas en la asamblea de ese sindicato. Bueno, entonces la autonomía sindical se refiere a que los sindicatos nacen de la voluntad de los trabajadores y que se van a regular por sus propios estatutos, y sí, van a rendir cuentas únicamente a sus agremiados cuando la soliciten. Si ustedes se fijan, hablamos de libre sindicación, hablamos de autonomía sindical y no se refleja en nuestro país, no se refleja incluso con la reforma laboral de la que estamos platicando. Último punto, pluralidad sindical. La pluralidad sindical se refiere a que los trabajadores deben de tener todo un abanico de opciones de organizaciones sindicales para que ellos decidan a cuál pertenecer, ¿sí? Son pocos los casos que podría yo mencionar en México donde un contrato colectivo sea compartido por 2 organizaciones sindicales. En realidad diría que hay un ejemplo nada más en México y está en un hospital privado, pero eso fue derivado de una decisión política de los años 80. Por lo general, un contrato colectivo tiene un sindicato que es titular de ese contrato, ¿ok? Bueno, hay otros centros de trabajo, otras empresas que pueden tener diferentes contratos colectivos con diferentes sindicatos, como por ejemplo lo puede ser una aerolínea, pero hay sindicatos, en este caso gremiales, ¿sí? Como son el sindicato de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ASPA, que a su vez también tiene a la Asociación Sindical de Sobrecargos Aéreos, y aquí por lo menos ya en un avión
tenemos personal de dos organizaciones sindicales diferentes, pero gremiales, donde unos no pueden participar en el sindicato de otros. Aunque bueno, ya no es tan estricta la clasificación de las organizaciones sindicales, como lo establecía la ley, sino que también tenían que tener determinados... hoy en día una organización sindical puede tomar la configuración que mejor le parezca, aunque se sigue mencionando que los sindicatos pueden ser sindicatos de empresa, pueden ser sindicatos gremiales, de industria, nacionales de industria o de oficios varios. Pero bueno, por el momento vamos a dejar esta primera unidad en este punto. Vamos a tener la oportunidad de seguir hablando de las organizaciones sindicales, de la contratación colectiva, de la negociación, del derecho de huelga, así como varios puntos importantes que van a ir saliendo a lo largo de esta unidad. Bueno, entonces me despido de esta primer clase, espero que sigan pasando un excelente día y nos vemos en nuestra siguiente transmisión. Que les vaya muy bien.